Muy buenas a todos. Como comentábamos en el vídeo anterior, vamos a ir desarrollando cada uno de los cuerpos que hemos visto en el vídeo de antes y vamos a empezar con el prisma. Nosotros cuando desarrollamos un prisma nos vamos a encontrar siempre con dos bases, tal y como vemos aquí, y también con el conjunto de las caras laterales. ¿De acuerdo? Si nosotros deshacemos este prisma, vemos que nos queda una base arriba, otra base abajo, es decir, una y dos bases, y siempre nos quedará el desarrollo lateral del cuerpo. En función del polígono que tengamos en la base, pues tendremos X caras. Si tenemos un hexágono, pues contamos y tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 caras, evidentemente. Si el prisma fuera pentagonal, pues tendríamos 5. Entonces, para saber cuál es el área lateral, siempre haremos lo mismo. Multiplicaremos el perímetro de la base por la altura. El perímetro, recordamos, que era la suma de todos los lados. Si sumamos la distancia de este lado del hexágono más este, más este, más este, más este y más este, serían los 6 lados del hexágono. Y si lo vemos desarrollado en el cuerpo, vemos que corresponderían con todos estos tramos de aquí. Es decir, que todo el perímetro de la base sería el ancho de ese cuerpo lateral. Y si lo multiplicamos por la altura, pues tenemos base por altura, que sería la superficie de ese cuerpo lateral. Y por último, simplemente habría que calcular también cuál es el área de cada una de las bases y multiplicarla por 2. Y sumarlas al área lateral. Una vez que hagamos eso, ya tendríamos la superficie completa. Es decir, repetimos un momento el concepto, que sería el siguiente. Tomamos y calculamos la superficie lateral de todo el cuerpo y luego calculamos la superficie de las dos bases. Calculamos esta y calculamos esta. O realmente calculamos una y la multiplicamos por 2, que es lo que viene en la fórmula. Vemos un ejemplo donde aplicar esto que acabamos de ver. Nos dicen que en este ejemplo de aquí, las bases de un prisma recto son triángulos rectángulos. Es decir, que este triángulo de la base de arriba y este triángulo de la base de abajo son triángulos rectángulos. Y los catetos miden 9 centímetros y 12 centímetros. Además nos dicen que la altura del prisma es de 10 centímetros. Y nos piden que dibujemos su desarrollo y calculemos el área total. Lo primero que tenemos que darnos cuenta es que las bases son triángulos y por tanto lo que vamos a tener son en total tres caras laterales. Cuando hagamos el desarrollo vamos a tener un desarrollo del cuerpo que va a estar dividido en tres, ¿vale? Es un esquema, no hace falta realmente hacerlo exactamente igual que viene aquí. Y vemos que aquí hay uno de los lados que mide 12, otro que mide 9 y otro que sería la hipotenusa, que no la tenemos y tenemos que calcularla, ya que necesitamos el perímetro de la base. Si necesitamos el perímetro de la base, necesitamos conocer la medida de todos los lados. Para hallar la hipotenusa h, vamos a hacer el teorema de Pitágoras. Diremos que h al cuadrado es igual a 9 al cuadrado más 12 al cuadrado. H al cuadrado es igual a 81 más 144. Entonces h al cuadrado es 225, por tanto h es igual a 15. La medida sería 15 en total. Aquí también, si queremos hacer el dibujo en el esquema, el desarrollo de la base, pues tendríamos aquí un triángulo rectángulo y aquí otro triángulo rectángulo, ¿vale? En cualquiera de esos puntos. Tenemos que el perímetro de la base sería la suma de este lado más este lado más este lado, es decir, de 12 más 9 más 15. Pues el perímetro de la base es igual a 12 más 9 más 15. 12 y 9 es 21 y 21 y 15 serían 36. Pues calculamos entonces el área lateral. El área lateral va a ser igual al perímetro de la base, que es igual a 36, vamos a poner perímetro de la base, perdón, por la altura, y esto es igual a 36 por 10. Y estos son en total, como está en centímetros, serían 360 centímetros cuadrados. Luego también tendríamos que calcular el área del triángulo, el área de la base. Vemos que si es un triángulo rectángulo, podemos aplicar directamente la base por la altura. Supongamos que este es el lado de 12 y este es el lado de 9. Así que la base por la altura sería 12 por 9. Si hubiera sido al revés y hubiéramos tomado como la base 9 y la altura 12, hubiera sido exactamente lo mismo. Vamos a poner por aquí que el área de la base es igual a la base por la altura partido por 2. El área de la base del triángulo nos referimos. Es decir, 9 por 12 partido de 2. Esto es lo mismo que 9 por 6. Si reducimos aquí y aquí, esto sería 6. 9 por 6, que son 54. Por tanto, el área total, la colocamos aquí debajo, es el área lateral más 2 veces
el área de la base. Tal y como vemos en la fórmula de arriba. El área lateral hemos dicho que eran 360 centímetros cuadrados más 2 veces 54 centímetros cuadrados. Y esto es 360 más 54 por 2, que serían 108. En total, 468 centímetros cuadrados. Continuamos con la pirámide y vamos a ver cómo sería el desarrollo. El desarrollo de una pirámide, el cuerpo lateral que vamos a tener, está compuesto por varios triángulos. Todos estos triángulos que tenemos aquí. ¿Vale? Entonces, es importante saber que para calcular el área de un triángulo necesitamos su altura. Su altura, aquí lo vamos a llamar apotema. La apotema de la cara del triángulo sería la altura que nos hace falta para calcular ese área. Entonces, si queremos calcular cuál es el área de un triángulo, pues tendríamos que multiplicar el lado por la apotema partido de 2. Si eso además lo tenemos que hacer por cada uno de los lados, aquí tendríamos 2, 3, 4 y 5 caras. Y como podemos comprobar, la base es un pentágono, es decir, siempre vamos a tener tantas caras laterales como lados tenga el polígono de abajo, el polígono de la base. Así que, para no complicar más la cosa, lo que haremos será, para calcular el área lateral, multiplicar también el perímetro de la base, es decir, la suma de todos estos lados, que sería el perímetro, lo multiplicamos por la apotema, que sería la altura, y lo dividimos entre 2, ya que estamos calculando superficies de triángulos, ¿vale? Así que simplemente hacemos el perímetro de la base, calculamos la apotema en caso de no tenerla, y luego lo dividimos entre 2. Para hacer el área total, pues evidentemente será ese área lateral más el área de la base. Aquí hacemos otro ejemplo de nuevo y nos piden que dibujemos esquemáticamente el desarrollo de esta pirámide y que calculemos su área total, sabiendo que su base es un triángulo equilátero, ya esto es importante, nos van dando datos distintos, de 16 centímetros de lado. ¿De acuerdo? Entonces, se supone que la base es un triángulo equilátero que vamos a dibujar por aquí, sería un triángulo aproximadamente así, que tiene una altura y que tiene 16 centímetros de lado. Estos son 16 centímetros, estos son 16 y abajo son 16. Esos 16 lo podemos dividir en un tramo de 8 y otro tramo de 8 para poder calcular cuál es la altura. Para poder calcular el área de la base necesitamos esta altura, que lo vamos a sacar de nuevo por Pitágoras. Ya que este tramo es de 8 y este tramo es de 8, pues podemos sacar un triángulo un triángulo rectángulo con 16 centímetros en la hipotenusa, con 8 centímetros en el cateto y con una altura h que desconocemos. Esa altura h al cuadrado es igual, vamos a poner primero la fórmula mejor, que sería la hipotenusa al cuadrado, 16 al cuadrado es igual a 8 al cuadrado más ese cateto h al cuadrado. 16 al cuadrado son 256, lo ponemos directamente, 256 menos 64, pasando el 8 al cuadrado al otro lado, es igual a h al cuadrado. H al cuadrado nos da 192 y la raíz cuadrada de h de 192 serían 13,86. 13,86. Es decir, la altura del triángulo de la base sería 13,86. Esto lo vamos a necesitar para calcular el área de la base. Y luego el área lateral, nos han dicho que es área lateral es igual al perímetro de la base por la apotema dividido entre 2. Tenemos suerte que la apotema esta vez nos la están dando y mide 6 centímetros. El perímetro de la base son 16 centímetros más otros 16 más el lado de atrás que también mide 16, ya que nos están diciendo que es un triángulo equilátero. Entonces el perímetro de la base es 16 por 3, ya que son 3 lados. 3 por 16 por la apotema, que son 6, y partido entre 2. Si reducimos aquí, 2 y 6 se nos iría, esto nos quedaría aquí un 3, 3 por 3, 9, y 9 por 16, que serían un total de 144. 144 centímetros cuadrados, ese sería el área lateral. Y entonces al área total hay que sumarle el área lateral más el área de la base. Solamente una vez, ya que tenemos solamente una base. Esto serían 144 centímetros cuadrados más el área del triángulo. El área del triángulo es base por altura dividido entre 2. La base es 16, la altura es la h que acabamos de calcular y habría que dividirlo entre 2. 16 por
13,86 partido por 2. Y como decíamos, esto nos da 254,85 centímetros cuadrados. Hacemos otro ejemplo ahora del tronco de pirámide. Vamos a ir explicando también el tronco de pirámide, que sería lo siguiente. Aquí tenemos un tronco de pirámide cuya base era un pentágono. Entonces, nuestra fórmula será la siguiente. Sumaremos los perímetros de las dos bases y lo dividiremos entre 2. Es decir, hacemos la semisuma de los perímetros de las bases. Y eso lo multiplicaremos por la apotema. Y directamente ya tendremos el área lateral. Entonces es importante saber, evidentemente, cuál es el lado de la base mayor y cuál es el lado de la base menor. Y luego en el área total tendremos que calcular, por supuesto, el área lateral de toda la superficie y sumarle el área de las dos bases. Aquí no podemos multiplicar por 2 el área de la base porque las bases son distintas. Una es más grande que otra. Habrá que calcularlas por separado. Entonces, vamos a ver un ejemplo y vamos a aplicar la fórmula. Tenemos por aquí que nos dicen que dibujemos de forma esquemática el desarrollo de este tronco de pirámide. Nos quedaría exactamente igual que arriba, no lo vamos a hacer. Es una pirámide, tronco de pirámide hexagonal, y que calculemos el área lateral con las dimensiones del dibujo. Aparte de calcular el área lateral, también calcularemos el área de las bases para poder hacer el ejercicio completo. Nos dicen que sumemos los dos perímetros de las bases. Vemos que la base de arriba tiene un lado de 12 centímetros y la base de abajo tiene un lado de 52 centímetros. Como en ambos casos son hexágonos, el perímetro de la base pequeña es la suma de todos los lados, es decir, 12 multiplicado por 6 lados en total. 12 por 6, en este caso serían 72. 72 sería 72 centímetros, porque estamos hablando de perímetro. Y por otro lado, el perímetro de la base grande es multiplicar el valor de 52 centímetros que mide un lado por 6. Y cuando multiplicamos esto por 6, nos da 312 centímetros. Entonces el área lateral será igual a la suma de esos dos perímetros, es decir, 312 más 72 dividido entre 2. Esto lo hacemos con la calculadora, más 72 y entre 2, y esto nos da 192. El área lateral sería esto, vamos a ponerlo mejor porque esto realmente tendría que ir por aquí. Esto habría que multiplicarlo por la apotema, y la apotema son 21 centímetros, que nos la dan directamente. La apotema, si os fijáis, ya nos la están dando directamente como dato. Y eso, si lo multiplicamos por 21, nos da un total de 4032, en este caso, centímetros cuadrados. Ese sería el área lateral. Si quisiéramos calcular el área de las bases, sabemos que el área de un polígono es perímetro por apotema dividido entre 2. Si dibujamos un hexágono, vamos a hacerlo, el programa lo hace solo, ahí está. Tendríamos por aquí la apotema, que viene desde el centro hasta el centro de uno de los lados. Los lados miden 12, en el caso del de arriba, por tanto la mitad del lado mide 6. Decíamos también que en un hexágono el radio, es decir, la unión del centro a cualquiera de los vértices, medía igual que el lado. Por tanto, esto también son 12. Eso es importante que nos acordemos. En el hexágono, un lado y un radio miden exactamente lo mismo. Así que podemos sacar la apotema mediante el teorema de Pitágoras. Diremos que 12 al cuadrado es igual a 6 al cuadrado más la apotema al cuadrado. 12 al cuadrado es 144, 6 al cuadrado es 36, más la apotema al cuadrado. La apotema al cuadrado es 144 menos 36, que son 108. Y entonces la apotema es la raíz cuadrada de 108, que es 10,39. Así que el área de la base menor es perímetro por apotema dividido entre 2. Y eso es igual, el perímetro hemos dicho que eran 72. 72 por la apotema, que es 10,39, dividido entre 2. Y si eso lo hacemos con la calculadora, esto nos da 374,12. Ya tenemos el área de la base menor. El área de la base mayor habría que calcularla también con su apotema, y los datos, lo único que pasaría es que en lugar de 12, aquí tendríamos que poner un 52,
Y aquí tendríamos que poner la mitad de 52. La mitad de 52 en este caso serían 26. Pues calculando con 52 al cuadrado y 26 al cuadrado nos saldría una nueva apotema. Sustituimos ese valor aquí y sumamos el área lateral, el área de una base y el área de la otra base que tendríamos que seguir calculando. Ya con esto terminamos el ejercicio y continuamos en clase haciendo más ejemplos, porque esto, a medida que vayamos haciendo los distintos ejercicios de clase, pues ya veréis que resulta mucho más sencillo. Ya nos vemos en el siguiente vídeo.